colores sí son muy fuertes, pero así es mi vida también, es muy fuerte. Siento que todos los viajes que ya hice o estoy haciendo y que veo en mis viajes son colores, representan gente o la música que escucho, muchas cosas de vida privada, muchas cosas. Entonces en la tapa quería usar fotos, como siempre, mis tapas, discos. Me encanta fotografía. Fuimos a India a sacar fotos con un fotógrafo que yo encontré en internet y su trabajo me encantó. Quería trabajar con él y por suerte posible. Quería presentar mi vida como locura. Sí es una locura muy fuerte, algo muy fuerte que puedes ver en la tapa. Es como mi vida. Sí, filmación duró mucho. Solamente mis partes duraron como 17 horas. Siempre es así, cuando hagas videos siempre te lleva mucho tiempo. Los días o un día, 2 días son muy duros, pero era un lindo trabajo que hicimos con el director y encontramos un lugar muy bueno para este video. Se cuenta una historia, como siempre en mis videos, me encantan las historias, más que videos de las bandas que están tocando. Y el video se trata sobre los colores que ven en el disco. Acá y en todo el mundo, los músicos. Acá grabamos batería y las guitarras y algunas canciones de voces, pero todo lo más los músicos grabaron en sus home studios, en su casa. Todos tienen su equipamiento profesional en su casa y porque son músicos sesionistas, graban mucho allá, entonces era muy fácil para mí llevar Mike Terrana acá y Alex Schultz acá y empezar el trabajo de acá. Yo estaba embarazada de 7 meses, entonces no pude trabajar más, viajar más. Quedamos acá y empezamos a grabar acá. Y este estudio en pie siempre me encantó, ya he trabajado mucho acá antes, entonces conozco a la gente y sí, cómodo. Sí, es cómodo, sí. Pero grabé voces también en Caribe y finalmente hicimos una mezcla de voces. ¿Se habías trabajado con él? Sí, antes, en el último disco, With My Spirit. Sí, él mezcló 4 canciones, 3-4 canciones y vi cómo es la forma de trabajo de él y me encantó, me gustó mucho estar con él y sentir libre con él y sentir también que él ya me entiende. Y eso es muy importante parte de la producción. Sí, hace muchos años ya soy seguidora de él, me encanta su voz, emoción que lleva, tiene su voz, es increíble. La verdad, hizo un trabajo increíble en esta canción Medusa y me puso muy feliz. Por eso yo contacté a un management, contactó a su manager y entonces él
era muy, muy lindo. A veces cosas pasan así. Y a mí muchas cosas me han pasado así como sorpresas, lindas sorpresas. Está bueno eso. Linda pregunta. Torriemos. Wow. Por ejemplo. O sí. Sí tengo sus discos, todos sus discos. Y me encanta su trabajo, su carrera, cómo hace las cosas. Todo. Sí, torriemos, puede ser. Podría ser un lindo. Sí. Que nunca creo que es mucho decir. Que hayas hecho muy pero poco. cuando tenía 12 años, creo que 12, 13 años, grabé última vez con mi voz derecha de hablar. Wow, no tengo ni control más. Perdí control total de mi voz de hablar, pero traté a cantar así en Darkness y en Medusa también, un poquito, gritando como. Sí, es algo similar a lo que hiciste en The Siren. Sí, pero sí, pero era un experimento lindo porque me encanta jugar con mi voz hoy. Tengo esta libertad, mi voz es mucho más flexible que antes. ¿Por qué? Creo que en este año pasado he cantado mucho más que nunca antes en mi vida, porque estaba en casa con mi nena, primera vez en 12 años que estoy más que un mes en un lugar. Entonces estuvimos en casa, tranquilos, con nueva experiencia de ser padres, pero estaba en casa y tomando clases con mi profesora, mucho, y me hizo bien, muy bien. No, muy arriesgado. Creo que es mi voz que tengo y ya está, siempre voy a seguir jugando con la palabra, pero experimental afuera de eso que tengo, no creo, porque es también algo que tengo que cuidar mucho y siempre estoy pensando si estoy haciendo algo mal, me pone muy nerviosa. Es la única cosa que tenga que me da mi vida. Mi rutina es diferente, pero no hubo un cambio terrible que pensaba que iba a hacer, que hoy, por Dios, no puedo seguir con mi carrera, por ejemplo. Yo tenía mucho miedo de no poder hacer mi carrera como artista, pero como una madre. Era un miedo, terror, pero nada que ver. Estoy muy feliz que la nena me deja trabajar igual. Claro que tenemos que pensar un poquito más, arreglar, organizar las cosas que se sufre. La primera cosa que si veo mi nena está sufriendo es voy a cortar todo, dejar todo. Ella viene como número uno. Pero ¿qué me preguntaste? ¿Cómo había cambiado tu Sí, como no tanto. Estoy hablando mucho y no pensando. No tanto, no. Mi rutina, sí, todos los días estoy cuidándola. No tengo mucho tiempo para cuidar a mí mismo, no tengo que tener un nanny para tener unas horas por día hacer gimnasio, todavía ni empecé.
entonces me siento malísimo por este tema que vienen las giras, estoy nerviosa ya porque no tengo la condición que tuve antes, pero tengo unos meses más para Sí. ¿La idea ya? Sí, hay algunas ideas ahí. En septiembre del año que viene vamos a estar girando Sudamérica y Argentina va a estar, claramente. ¿Te gustaría hacer? ¿Cuál te gustaría? No importa si es realista o no, digamos. Wow. Mimi. Eso es algo, es un sueño. Pero hay muchas óperas, pero a mí es algo que ya sé por mucho tiempo. Siempre voy a ver conciertos muy diferentes, artistas muy diferentes, música clásica, ópera. Andrea Bocelli fue a ver a él, me encantó su concierto. ¿Qué más? Nosotros encontramos en Roxette, me sorprendió mucho. Y cosas de metal también, a veces voy a ver Bata Blanca y ¿qué hay? Mucho. Sí, me encanta porque es muy lindo ver la pasión de la gente de Argentina, como cantan los temas, cantan los solos de guitarras, todo es muy lindo, me da mucho felicidad. Si es que lo vas a mostrar. 500. Bueno, dentro de 500,000. 500,000 personas. Ahí. Likes. Facebook. Así que hacemos propaganda. No, es un tatuaje muy pequeño. ¿Tenés pensado hacerte algún otro ya que No. empezaste? No. Solo eso. Enfermo no estoy.